La ansiedad por separación es el miedo o ansiedad excesiva a separarse de aquellas personas a las que se siente apego. En el caso de los niños, esta puede verse reflejada cuando el infante se pone ansioso al ser separado de su cuidador, que es usualmente la madre. Dentro del DSM-5 encontramos dos criterios diagnósticos importantes a mencionar, siendo el primero que el trastorno de ansiedad por separación se diagnostica cuando los síntomas son excesivos para la edad de desarrollo y causan una angustia significativa en el funcionamiento diario. Para que una persona tenga ansiedad por separación debe presentar al menos 3 de los siguientes síntomas. 1. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación de las figuras de mayor apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir algún tipo de daño, como padecer alguna enfermedad o la propia muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso como perderse, ser secuestrado o tener un accidente cause la separación de una figura de gran apego. 4. Resistencia o rechazo a salir, no querer ni ir al colegio, ni al trabajo, ni ningún otro lugar por miedo a la separación. 5. Miedo excesivo y persistente a estar solo sin las figuras de mayor apego, tanto en la casa como en lugares externos. 6. Resistencia o rechazo a dormir sin las figuras de apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. Y 8. Quejas repetidas de síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos, etc., que se producen cuando se prevé la separación de las figuras de mayor apego. El otro criterio es que el miedo, la ansiedad y la evitación, que son persistentes, duran al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. Con respecto a las causas, tenemos que saber que los periodos de ansiedad elevada por la separación de las figuras de apego forman parte normal del desarrollo temprano. A medida que los niños crecen, sus emociones y reacciones hacia el mundo que los rodea parecen ocurrir en un orden predecible. Antes de los 8 meses, los bebés son tan nuevos en este mundo que carecen de sentido de qué es normal y seguro y de lo que puede ser peligroso. Como resultado, nuevos escenarios o personas no parecen atemorizarlos. Ya después de los 8 a los 14 meses de edad, los niños a menudo experimentan miedo cuando conocen personas nuevas o visitan nuevos lugares. Ellos reconocen a sus padres como familiares seguros. Cuando se separan de sus padres, se sienten amenazados e inseguros. El inicio puede producirse precozmente en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier momento antes de los 18 años. Sin embargo, no es frecuente el inicio en plena adolescencia. Las manifestaciones del trastorno de la ansiedad por separación varían con la edad. Los niños más pequeños pueden ser más reacios a ir a la escuela o pueden eludirla por completo. Es posible que los niños más pequeños no expresen miedos específicos en relación con amenazas concretas para sus padres, su hogar o ellos mismos, y que la ansiedad solo se manifieste cuando se experimenta la separación. En cuanto al tratamiento, debemos entender que el trastorno de ansiedad por separación generalmente se trata con psicoterapia, a veces junto con medicamentos. La psicoterapia, también denominada terapia conversacional o asesoramiento psicológico, consiste en trabajar con un terapeuta para reducir los síntomas de la ansiedad por separación. La terapia cognitivo-conductual es un tipo eficaz de psicoterapia para tratar el trastorno de ansiedad por separación. Durante la terapia, el niño puede aprender a enfrentar y controlar los miedos sobre la separación y la incertidumbre. Además, los padres pueden aprender a brindar apoyo emocional de manera eficaz y alentar la individualidad según la edad. Si los síntomas son severos, los antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden ser una opción para los niños mayores y los adultos.
El mutismo selectivo es una forma de trastorno infantil vinculado a la ansiedad en el que el individuo que lo padece es incapaz de hablar en determinados contextos. Esto suele afectar mayoritariamente a niños entre 2 y 5 años de edad, siendo más común en las niñas. Los niños con este trastorno solo logran comunicarse con personas cercanas como familiares, presentando dificultad para hablar con otras personas. El signo principal del mutismo selectivo es un periodo de un mes o más de no lograr hablar en determinadas situaciones sociales. El problema no se debe a otro trastorno de comunicación como el autismo, tampoco se debe a que el niño no conozca la lengua hablada. Algunos niños que tienen mutismo selectivo pueden manifestar signos adicionales, como por ejemplo ansiedad, retraimiento social, timidez excesiva, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, retrasos en el desarrollo, trastornos de la comunicación, trastornos de la eliminación de orina o heces. Centrándonos un poco en los principales síntomas y características del mutismo selectivo, encontramos, por ejemplo, la dificultad para interactuar con otros niños, tenemos la falta de comunicación con los profesores, dificultad para expresarse, incluso mediante los gestos, timidez excesiva, aislamiento social, dificultad para ir al baño en ambientes no familiares, orinándose en los pantalones o para comer en la escuela. Entre las causas del mutismo selectivo debemos saber que no existe una única causa conocida. Los investigadores aún están estudiando los factores que pueden derivar en mutismo selectivo, como por ejemplo trastornos de ansiedad, las relaciones familiares malas, problemas psicológicos no tratados, problemas de autoestima, problemas de procesamiento de los sonidos, antecedentes familiares de trastornos de ansiedad y una experiencia traumática. Ahora bien, el tratamiento para el mutismo selectivo consiste en sesiones de psicoterapia, en las que el psicólogo traza estrategias que puedan estimular la comunicación del niño y además también explora técnicas para evaluar su comportamiento. Así, el psicólogo logra hacer que el niño se sienta más cómodo en el entorno, favoreciendo su comunicación. En ciertos casos puede recomendarse por parte del psicólogo que el niño también tenga el seguimiento de un psiquiatra infantil o que sean realizadas sesiones familiares. Asimismo, el psicólogo indica que el tratamiento continúe siendo estimulado en casa, recomendando que los padres realicen lo siguiente. Primero, no forzar al niño a hablar, que evite responder por el niño, elogiarlo cuando muestre progreso en su capacidad de comunicación, estimularlo a hacer cosas que sean más difíciles, como por ejemplo comprar pan, hacer que se sienta cómodo en los ambientes con la finalidad de evitar que sienta que es el centro de atención. De esta forma es posible que el niño adquiera más confianza para comunicarse y no se sienta tan incómodo. Entonces, cuando no exista respuesta al tratamiento ni mejoras evidentes, el psiquiatra puede indicar el uso de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que actúan a nivel cerebral. Estos medicamentos solo deben emplearse bajo orientación del médico y en casos muy bien evaluados, pues no existen suficientes estudios que comprueben su efecto en el tratamiento de los niños con este trastorno. Cuando hablamos acerca de la fobia escolar, estamos haciendo referencia a un trastorno de ansiedad en el cual se presenta un temor excesivo e irracional de asistir al colegio. Según el DSM-5, la fobia escolar se encuentra dentro de la categoría de las fobias específicas a causa de que este cuadro clínico está relacionado con la situación escolar. En los signos de este trastorno vemos que el comienzo puede ser gradual, con protestas poco intensas sobre la asistencia a la escuela, con alguna falta esporádica por diversos motivos que pueden ser quejas somáticas, con conocimiento de los padres y desembocando a una negativa total a ir al colegio. Esto se da más frecuentemente en adolescentes, en donde ocasiones se da un cambio lento de conducta, con dificultades de relación, tendencia a aislamiento y en ocasiones síntomas depresivos.
Luego podemos ver que el cambio es brusco, con aparición de negativas a ir a la escuela sin sintomatología previa. Es más frecuente en niños pequeños. En ocasiones con aparición del cuadro viene precedida por ausencia de la escuela por una enfermedad o por vacaciones, o por un cambio de colegio u otros acontecimientos vitales estresantes. A la hora de determinar un cuadro clínico de fobia social, es importante tener en cuenta las manifestaciones que presentan los niños y niñas. A raíz de estas circunstancias, situaremos los principales síntomas de la fobia escolar, como por ejemplo el llanto prolongado, gritos, dolor de cabeza, malestar estomacal, náuseas, vómitos, dificultad para conciliar el sueño, euresis diurna, tristeza, irritabilidad, evitación de situaciones escolares y ansiedad. La aparición de la fobia escolar se asocia directamente a factores psicosociales. En algunos casos se relacionan directamente con la vida académica, como por ejemplo los cambios de domicilio, de escuela, el fracaso académico, el hecho de tener que repetir un curso, la falta de habilidades sociales, la fobia social, el abuso escolar, conocido habitualmente como bullying. Sin embargo, este miedo también puede aparecer con frecuencia en niños y niñas que han perdido recientemente un ser querido, que se han visto afectados por la separación de sus padres o han sufrido una enfermedad que les ha hecho aumentarse o ausentarse del colegio durante un tiempo. Un factor que también puede tener un peso importante en la fobia escolar es el hecho de que los niños tienden a preferir quedarse en casa que en el colegio. En muchos casos este trastorno puede asociarse con periodos en el que el nivel de exigencia académica es mucho mayor, como en época de parciales, de exámenes o presentaciones orales de trabajos. A pesar de las particularidades que acarrea la fobia escolar, existe una serie de tratamientos que han presentado una buena eficacia en el abordaje de esta problemática. A continuación te describiré cómo puedes ayudar a un niño con fobia escolar. Primero puedes dar terapia psicológica. En la actualidad, muchas terapias ayudan a que el menor pueda desenvolverse de otro modo en el ámbito escolar, ya que se trabajan las emociones, los pensamientos y las conductas que surgen frente a situaciones que desencadenan ansiedad y angustia. Otra cosa puede ser la orientación a los padres. Si te preguntas cómo intervenir en la fobia escolar, uno de los métodos más eficaces es ofrecer talleres a padres de niños y niñas que sufren fobia escolar, los cuales se brinden talleres y herramientas que posibiliten una mejora comunicativa que permita mejorar la experiencia educativa del menor. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. La aparición súbita se puede dar desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Dentro del DSM-5 encontramos dos criterios diagnósticos importantes a mencionar. Primero, los ataques de pánico imprevistos recurrentes. Durante estos ataques se producen 4 o más de los siguientes síntomas. 1. Palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temblores. 4. Sensación de asfixia. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor en el pecho. 7. Náuseas. 8. Sensación de mareo o de desmayo. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestesias, ya sea entumecimiento u hormigueo. 11. Desrealización y despersonalización. 12. Miedo intenso a perder el control o de volverse loco. Y 13. Miedo a morir. El segundo criterio es que al menos uno de los ataques presenta las siguientes cosas. 1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, como por ejemplo tener pérdida de control, tener un ataque al corazón o volverse loco. 2. Un cambio significativo de la mala adaptación al comportamiento relacionado con los ataques, como por ejemplo comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como por ejemplo evitar hacer ejercicio o evitar situaciones no familiares. Con respecto a las causas, se desconoce la causa de los ataques de pánico o del trastorno de pánico, pero hay algunos factores que pueden influir como la genética, un alto nivel de estrés,
un carácter que es más sensible al estrés y proclive a las emociones negativas, y ciertos cambios en la manera en que funcionan algunas partes del cerebro. Los ataques de pánico pueden aparecer de forma repentina y sin previo aviso la primera vez, pero con el paso del tiempo generalmente se desencadenan a causa de ciertas situaciones. Algunos investigadores sugieren que la reacción natural de nuestro cuerpo de luchar o huir ante el peligro está relacionada con los ataques de pánico. Por ejemplo, si un oso pardo nos persiguiera, nuestro cuerpo reaccionaría de forma instintiva, la frecuencia cardíaca y la respiración se acelerarían, ya que nuestro cuerpo se prepara para una situación potencialmente fatal. Muchas de las mismas reacciones suceden en un ataque de pánico, pero se desconoce por qué ocurren los ataques de pánico cuando no hay un peligro evidente. Si hablamos de tratamiento, podemos decir que para el trastorno del pánico sirve mucho la terapia cognitivo-conductual, que es una forma de psicoterapia que puede ayudar a comprender a través de la propia experiencia del paciente que los síntomas de pánico no son peligrosos. El terapeuta le ayudaría a recrear poco a poco los síntomas de un ataque de pánico de manera repetitiva y segura. Una vez que las sensaciones físicas de pánico ya no se perciben como amenazantes, los ataques comienzan a resolverse. Es un tratamiento exitoso ya que también puede ayudar a superar los miedos a situaciones en que se evitan realizar. Con respecto a los medicamentos, hay varios tipos de medicamentos que se han demostrado ser efectivos para el control de los síntomas de los ataques de pánico. Entre ellos están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que generalmente son seguros y conllevan un bajo riesgo de efectos secundarios graves. Se suelen recomendar como la primera opción de medicamentos para tratar los ataques de pánico. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento del trastorno de pánico y comprenden la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina. Otro tratamiento de medicación son los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrin, que son otra clase de antidepresivos donde se receta venlafaxina y cuenta con la aprobación del FDA. Por último estarían las benzodiazepinas, que son sedantes depresores del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, aprobadas también por el FDA para el tratamiento del trastorno del pánico, incluyen el alprazolam y el clonazepam. Las benzodiazepinas se utilizan por lo general únicamente a corto plazo, dado que pueden crear adicción y causar dependencia física o mental. Estos medicamentos no son una buena opción si se tienen problemas con el consumo de alcohol o de drogas. Además, pueden interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios peligrosos.